Con Federico, como todos los sábados, con fotografías y estampas de Rosario Antiguo. Le estaba diciendo a Federico, ¿por qué se le ocurrió un nombre tan largo? Le decimos fiera, ¿Sí? y porque las siglas de fotografía y estampa, Rosario Antiguo es fiera. Mirá vos. ¿Cómo se te ocurrió el nombre? Es un enlace con respecto a la fotografía y a las estampas. Las estampas son pequeños comentarios, pequeñas partes de la historia, acompañadas con una fotografía. Y tenía que poner que era Rosario Antiguo también. Bien, vamos a tocar el tema calles. Exactamente. El origen de las calles y sobre todo el porqué de algunos nombres de las calles. A ver, empecemos desde el principio. ¿De qué año? Porque vos me llevas a años así. Sí, vamos al siglo XVIII, así vamos al 1700. ¿No? ¿Cómo? ¿1700? 1700. ¿Existíamos? Nosotros no, pero había gente ya acá instalada, gente que no tenía ni la más remota idea de generar un pueblo, una villa, muchísimo menos una ciudad. O sea, Gente de la nada se generó. que es como Rosario, las calles surgieron de la misma forma, como Rosario, sin ningún tipo de orientación, planificación. No había nada que diga, o intención de ellos de decir, vamos a hacer algo acá. La gente de esa época se instaló. Bueno, a ver, ¿cómo se instaló? ¿Cómo comenzó? Cuando comenzaron a llegar la gente de Santa Fe, principalmente acá, se instaló en lo que se llamó, y ahora vamos a hablar por eso, en una lonja que pertenecía a uno de los descendientes del viejo dueño de la Merced. Se llama Domingo Gómez Recio. ¿Domingo? Gómez Recio. Que vendría a ser el primer rosarino. El primer trabajador, yo lo considero el primer trabajador, porque es el primero que se quedó acá a trabajar efectivamente en la zona. Es por eso que mucha de las gente que se instaló en esta zona venía, se instalara en la lonja de él porque el propietario presente. ¿Dónde queda esa lonja? La lonja es lo que hoy está la zona de la Plaza 25 de Mayo, Córdoba, el monumento, digamos. La catedral es... Es una lonja, es tipo rectangular para atrás. Ahí venía el tema de las lonjas, fueron creadas, forma de darle una dimensión a los terrenos de la gente que iba comprándolo o heredándolo, ¿no? Las lonjas son unas líneas imaginarias que parten desde el río hacia, en este caso, hacia el oeste, indefinidamente, e iban según la orientación del oeste geométrico, digamos, ¿no es cierto? Magnético, digamos, orientándose con el norte magnético. ¿Lo primero fue una estancia, entonces, esto? La estancia se instaló en la zona del Saladillo, que se llamaba La Concepción. Ahí estuvo el primer poblador, que se llama Luis Romero de Pineda. El nieto de él es Domingo Gómez Recio. Se empiezan a instalar todos ahí construye la capilla, que es donde años después está la catedral, en el mismo lugar. ¿En el mismo lugar? En el mismo lugar. ¿Qué es lo que pasa? En ese momento no había caminos, no había calles, no había nada. La gente se empezó a instalar en forma totalmente aleatoria en el terreno. Había algunos caminos o sendas, digamos, que se dirigían a ciertos lugares, pero tampoco tenían una orientación definida. Cuando aparece Santiago Montenegro, en 1757 dona parte de su lonja a la iglesia. Ajá. Eso fue el 12 de noviembre de 1757, que en mi consideración es no puedo decir fundación porque por supuesto no se fundó, pero sí el nacimiento de Rosario. ¿Hay algún documento, alguna primera escritura de Rosario? No. Escritura sí está lo que Luis Romero de Pineda firma cuando recibe la Merced, las tierras. Él firmó su documento, se fue el 27 de diciembre de 1689. Ahora ya dentro de poco, ¿no? Él fallece pocos años después, entonces le heredan sus hijas y su nieto, Domingo Gómez Recio, el que más las trabaja, ¿no? Claro, las hijas no se quedan acá. Una fallece pronto y la otra sí, sigue durante muchos años, pero ya muy anciana, iba y venía en Santa Fe, pero se instaló más en el Saladillo, donde tenía la estancia, ¿no? El hijo de ella, Domingo, era el que trabajaba las tierras. ¿Venían en carreta o en el río? ¿Qué? ¿Habrán venido de Santa Fe en carreta o en el río? No, por carreta, venían por carreta. ¿Por carreta? Sí, venían por carreta. Bien, la primera calle es cuál. A ver,
El tema es que cuando Santiago Montenegro dona las tierras a la iglesia, Ujú. las dona en forma distinta a las lonjas que tenía. Si las lonjas estaban así, él dona las tierras de esta forma así. Ajá. ¿Qué es lo que Entiendo pasa? eso. Es cuando aparece la primer calle, que según los historiadores, la primera calle es calle Córdoba, actual es calle Córdoba, entre Buenos Aires y Juan Manuel de Rosas. En realidad sería Eva Perón ahora. Que sí, Pero posteriormente nos quedó calle Córdoba a nosotros. nos quedó siempre calle Córdoba. Para esa época menos todavía, pero no tenían nombre. Ajá. No tenía nombre. La segunda calle fue la que estaba enfrente de la plaza, Santa Fe entre Buenos Aires y La Prida. Esas dos calles empezaron a delinear la ciudad. Calle Córdoba y lo que Calle vendría Córdoba a y ser Santa ahora Fe. Santa Fe. Santa Fe. ¿Qué es lo que pasa? El ancho que dona Santiago Montenegro a la iglesia era muy angosto, que es lo que vemos hoy que está la catedral y la municipalidad. Es muy angosto. Había que darle un sentido más normal a las calles. Es por eso que la Plaza 25 de Mayo no es un cuadrado perfecto. Y es cuando se abre. Y es por eso que después Santa Fe y San Lorenzo también... Ah, ¿no es un cuadrado perfecto? No. No. Santa Fe y Córdoba, frente a las plazas, no son paralelas. No son. Por eso también después se Claro, tiene después la se curva. pasan para el otro lado. Claro, Santa Tiene Fe que abrirse un poquito para dejarle más distancia a la calle La Prida y ya calle Maipú y San Martín ya tiene el ancho que corresponde, ¿no? Y ya a partir de Sarmiento es lo que perfectamente corresponde, que es cuando San Lorenzo pega la curva. ¿Cuál fue el primer nombre de calle Córdoba? Calle Córdoba fue siempre Calle Córdoba. Calle Córdoba, en 1853 aparece Estanislao Ceballos, que le ordenan, le piden, me imagino con plata de por medio, lógicamente, que le dé nombres a las calles, ¿no? Él le da nombres. Córdoba ya era conocida como Córdoba porque era el camino que iba a Córdoba, Santa Fe porque era el camino a Santa Fe, Buenos Aires porque era el camino a Buenos Aires, Ah, Santa Fe era porque era camino a Santa Fe. y San Lorenzo también porque era el camino a San Lorenzo, los caminos que tomaban para ir a distintos lugares. Ajá. Por eso se reciben esos Bueno, nombres. Eso no lo sabía. La calle 1 de Mayo, por ejemplo, era Saladillo porque era la que conducía al Saladillo. Bueno, pero no es calle Saladillo, pero la otra, increíble. San Lorenzo, ¿por qué iba a San Lorenzo? Santa Fe porque iba a Santa Fe y Y Córdoba Córdoba porque porque iba iba- a Córdoba. Y Buenos Aires porque la que iba a Buenos Aires. Esas calles quedaron tal como están y el Ceballos las respetó así. Le respetó el nombre por su destino, por donde llevaba la calle. Exactamente. O sea que vendrían a ser nombres de rutas. De rutas. Exactamente. Porque aparte consideremos que en esa época Mitre, ya después de Mitre, era campo abierto en 1850. Ya directamente ahí se perdía, se salía de Rosario. Bien, o sea que no se planificó nada. No. Recién ya en esta época es cuando le ordenan y ya tenían la suerte de damero como tenían las ciudades coloniales en la época de España, en la época de la colonia española. Pero claro, estaban muy mal diagramadas. No tenían mucha diagramación. Primero, Claro, porque es la que partían a un lugar determinado. exactamente. Y encima las lonjas empezaron a tener problemas, los dueños de las lonjas, porque sus propios terrenos empezaron a pertenecer a él, pero un pedazo de su terreno ya pertenecía a la lonja siguiente, porque las lonjas no seguían las calles. Es así cuando tienen que reordenar un poco el tema de las calles y ya a partir, muchísimos años después, a partir ya de Avellaneda o en el caso de al oeste Francia y Uriburu, sobre todo esas calles, empiezan ya a tener una orden de lonjas. Pero mientras tanto, las calles son todas así. O sea que la persona que dice que Rosario es una ciudad cuadrada, no es cuadrada, es asimétrica. No. Aparte, las calles empezaron a tener distinta orientación de las lonjas y ahí es donde hubo los problemas con los dueños de los terrenos. Y fue cuando aparece Nicaso de Oroño que dice que darle un fin al sistema de lonjas. A pesar de eso, si uno hoy en día se mete en el Google Earth, por ejemplo, o Google Street, ve la ciudad desde la altura, Sí. ¿no es cierto? Va a ver que muchas construcciones no son perpendiculares a las calles. No. Son en forma así, porque Sí. siguen el sistema de lonjas todavía. Porque debe seguir el sistema. Y eso se ve en muchas calles, uno lo puede ver
sobre todo en galpones, tampoco que tengan 60, 70, 80 años, se ven que no son perpendiculares a la calle, sino que tienen un ángulo distinto, ¿no? A ver, ¿se respetó los 100 metros por vereda? No. ¿Por cuadra? No. Sobre todo en el centro. Sobre todo, una vez que la ciudad empezó a crecer, ya era imposible Sí, mantener bueno, el ritmo. no sé por qué razón, debe haber sido porque los ingleses, pero en Fisherton, las manzanas, la cuadra tiene 125 metros. Ya. Pero seguramente era porque los ingleses la hacían con su sistema, Con su misma medida. Sí. su medida propia. Exactamente. ¿No? Pero claro, no, es todo absolutamente asimétrico. No, sí. Y sobre todo, ya te digo, sobre todo en el centro que la ciudad cuando empezó a crecer ya era muy difícil cambiarla. Sí, hay calles que uno no piensa de que, bueno, la Prida, yo te contaba fuera de cámara, que es terriblemente angosta. Claro. O sea que yo creo que nacieron de senderos, ¿no? O sea... Claro, Ceballos le dio a la calle La Prida, la llamó comercio. Porque justamente tenía la mayor cantidad de comercios en la zona, estamos hablando de 1850. Por eso se llamaba comercio. Claro. Maipú se llamaba aduana, porque era la que conducía a la aduana. San Martín Puerto, porque era la que conducía al puerto. Recién Sarmiento se llamó Libertad y Mitre Progreso, porque era lo que la libertad de la tiranía de Rosas, porque justo estamos hablando de esa época, 1850, y Progreso por cómo estaba progresando Rosario. Esa es la calle, el nombre que le dio Ceballos a las primeras calles. Ya a principios del siglo XX ya tomaban los nombres actuales que tenemos hoy en día, ¿no? ¿Cuál fue el primer intendente de Rosario? ¿El primer intendente o primer jefe político? Fue el primer jefe político. Si nos vamos justamente al 1700... No vamos a abrir un nuevo tema, pero me da ese dato Sí. No. Si vamos, había una persona llamada Francisco Frías, que justamente el arroyo lleva el nombre de él, que fue el primer alcalde de la Santa Hermandad. Ajá. Un hombre que muy querido, un hombre que ayudaba muchísimo a la gente. Alcalde. Alcalde de la Santa Hermandad. Estamos hablando en época española todavía, ¿no? Ajá. Y este hombre fue justamente enterrado, como le decían antes, enterrado a limosna, porque murió totalmente pobre. Y fue un hombre que participaba constantemente de los problemas de los vecinos, que en ese momento no había 300, 400 habitantes en lo que era Rosario. Pero estaba constantemente presente en todo. Y hoy en día no se lo recuerda como debería a ese tipo de personas, ¿no? ¿Dijiste el nombre? Francisco Frías. Francisco Frías. Frías. Bueno, fantástico. A ver, aprendimos de que calle Córdoba era porque iba a Córdoba. San Lorenzo porque iba a San Lorenzo. ¿No? Exactamente. Santa Fe porque iba a Santa Fe. Así nace aleatoriamente Rosario. O sea, no aleatoriamente, porque eran los caminos o senderos, porque no podíamos llamarle ruta en aquel momento. Eran los caminos que iban a esos lugares. Exactamente. ¿No? Y después, bueno, la calle Comercio porque había más comercios. Se le fue llamando así, después, bueno, cambiando de nombre. Fueron cambiando totalmente de nombre. En homenajes políticos. Alem, por ejemplo, se llamaba Belgrano. Primero se llamó Saladillo. San Nicolás, porque era la que iba a San Nicolás. Después se llamó Belgrano, porque se creía que en Alem y Rioja, ahí fue donde Belgrano enarboló la bandera. Sí, que al final no sabemos dónde fue realmente. Ya está prácticamente dicho que fue en el lugar donde está el monumento ahora, y vamos a dejarlo así porque tampoco... Dejémoslo así. No podemos, Belgrano no está para contarlo. Pero bueno. Bueno, Federico, realmente, a ver, te están mandando fotos, siguen subiendo fotos. La verdad que sí. Cada día aparecen fotos nuevas, fotos que me sorprenden. Es lo que yo le pido siempre a la gente, que busquen en las casas de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos. En los cajones deben tener fotos guardadas no del cumpleaños de familia, hasta cierto motivo, porque pueden tener una cierta importancia con respecto a lo que se puede ver, lo que se puede ver en la foto, digamos. ¿No? Pero en un momento dado dijiste que lo que más te faltan fotos del 80, de la década del 80. Fotos de la década del 80 no hay. No hay. Hay, pero son muy pocas. Bien, es una cosa tan reciente, ¿no? Que hay más fotos más antiguas y de la década del 80 no. No, 80 y 90 no hay. Recién cuando empezó a aparecer el celular con cámara ya empezaron a difundirse muchísimo. Bien, Rosario
fotografías y estampas de Rosario Antiguo en Exactamente. Facebook, Fotografía y estampas Rosario en Instagram. en Instagram, después Y en la en radio. la radio estamos los sábados a las 13 en Radio del Plata y los jueves a las 18 en Radio Clásica. Bien, Y los sábados a la tarde estamos acá. ¿Primer alcalde fue? El Francisco Frías. Frista. ¿Y el primer intendente? ¿Legal? El primer intendente legal, esa te la debo. Te la debo. Bueno, fantástico, fantástico de verse cosas porque quiere decir que nos vamos a seguir reuniendo. Bien, nunca fue turística Rosario. ¿Nunca? ¿Fue turística Rosario? No. ¿Te vas a algún lado? ¿Seguimos en el programa? Totalmente. Bien, nos vemos el sábado que viene. El sábado que viene estamos acá. De acuerdo, gracias. Y bueno, esta historia de Rosario que vamos conociendo de a poco. Seguimos en Showtime.